Bendiciones, amados hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por la bendición que nos da de podernos dejar usar a través de esas transmisiones, de estos videos, llevando siempre la preciosa palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones. Espero que usted, como una herramienta útil en las manos de Dios, se deje usar para que esta transmisión, esa palabra, llegue a otras vidas, a otros hogares y a otros corazones que están necesitando la palabra de Dios. Bendigo a todos los hermanos allí en Chinchiná, los saludo en el nombre del Señor. Y todos los hermanos en Lagos y Frailes, los saludo en el nombre del Señor. Familia y amigos en general que nos siguen a través de las redes. Vamos entonces a estar muy receptivos, nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar la preciosa palabra de Dios. Pero antes vamos a entrar en este tiempo de adoración y de alabanza. Y espero que usted, con un corazón de adorador, podamos con el entendimiento, con sabiduría, adorar a nuestro buen Dios como se merece, con el Espíritu, como dice la palabra de Dios, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Y dígale: Padre, te doy gracias por tu palabra y por la alabanza y por la adoración. Hoy me declaro tierra fértil, hoy me declaro un adorador para, Señor, adorar al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Dígale: Señor, gracias, Dios mío, aunque la adoración va mucho más allá de lo que nosotros, Señor, podemos dar. Señor, dígale: hoy quiero tener un corazón dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias te doy, Señor, en este hermoso momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Dios,
cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Clamamos a ti, Señor, tú eres santo. Tú eres fiel, Señor, te adoramos, sí, Gracias, Jesús. Tú eres poderoso. Tú eres Tú eres fiel, oh Señor. Tú eres un rey poderoso. ¡Yeah! Te levantaste con poder, donde la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, los de la tribu de Judá, los de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Tú eres victorioso, Señor. Sí, te amamos, te anhelamos. Tus enemigos caen porque vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Tú eres vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu
Gloria al Señor. Ahora, después de este tiempo precioso de alabanza y de adoración, espero que su corazón esté como buen terreno para la preciosa semilla que hoy va a ser sembrada. Sabemos que el corazón es el mejor terreno y sabemos que la palabra es la mejor semilla. O sea que si su corazón está como buen terreno, va a recibir muy buena semilla y va a dar muy buen fruto. Así que vamos a estar muy receptivos en este precioso momento a la palabra del Señor. La importancia de una visión para mis generaciones. Y vamos a comprender eso y vamos a ampliarlo de una manera bien especial, lo que es la importancia de una visión para mis generaciones. Algo que el Señor tenía en el Antiguo Testamento era que el Señor daba visiones a sus profetas. Cuando hablamos de visiones, estamos hablando de una forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos, los profetas. Entonces, cuando hablamos de visión, vamos a entender algo, vamos a comprenderlo, ¿sí?, de una manera bien especial. Si bien nuestra fe es quien determina nuestra obediencia a Dios, entonces la visión que tengamos de nuestra vida futura, ¿sí?, será entonces la manera de alcanzar las promesas de Dios. Importante eso. Entonces, esa visión clara es la que hará que nada ni nadie te detendrán para lograr esa visión. Y esa visión nos exigirá hacer grandes sacrificios. Claro que sí, porque la visión que Dios nos da para que se cumpla es con el fin de hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos entonces de visión, entendamos algo. Que el Señor dice en su palabra que en los postreros días los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Entonces, visión es algo que yo tengo cuando estoy despierto y tengo así de una manera como una película de parte del Señor que está revelando a su siervo o a su sierva en un momento específico de su vida. Y eso lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de muchas maneras, que Dios dio visiones. También le dio visión a Pedro, le dio visión a Cornelio en un día de ayuno, ¿cierto? Donde Dios dispuso que ambos se encontraran en un momento determinado, pero había dado visión entonces a Pedro antes de que se encontrara con Cornelio. Y muchos recibieron visiones de una manera bien especial. Así nosotros como iglesia tenemos una visión, y la visión de nosotros como iglesia es ser una iglesia de amor, de crecimiento sostenido y de un alcance mundial, y que provea el desarrollo y el potencial de liderazgo en cada uno de sus miembros. Nuestra visión como iglesia, ser una iglesia de amor y crecimiento sostenido y de alcance mundial, porque esa es la visión que Dios nos da a toda iglesia. Debe tener esa visión de Mateo 28:19, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra visión debe ser global para alcanzar a muchos, pero necesitamos esa visión, cierto, personal que Dios nos dé a cada uno en lo que Dios nos quiere usar. Entendamos que ahora más que nunca el enemigo quiere distorsionar la visión que Dios está dando a la juventud. Dios tiene visión en la iglesia para los jóvenes, Dios tiene visión para el liderazgo. Dios nos da una visión clara y específica para que nos enfoquemos en esa visión. Claro que sí. Entonces vamos a comprender algo, lo que es la importancia de una visión. Si ya entendimos la importancia de tener una visión en nuestra vida, hoy quiero hablarte entonces de cómo se construye esa visión de Dios para ti y para tus generaciones. Vamos entonces al Salmo 132, versículos 11 y 12. En la Nueva Versión Internacional, ¿qué me dice el salmista en este salmo? Dice lo siguiente: el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñare, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. Dios es claro con la visión que Dios está dando, un juramento firme que le da también a David. Por eso ese juramento lo conoció Bartimeo en Marcos 10, 46 al 52, cuando Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo conocía entonces el juramento de la profecía en David, que había entonces un reinado eterno en David. Entendamos esa parte, mis amados. Importante esto, que conozcamos también la palabra de cuando Dios está hablando, cuando Dios está revelando algo. Todo debe ser filtrado con la palabra de Dios.
Por eso el Señor le causó impacto en su corazón cuando el Señor lo rodeaban miles de personas y Bartimeo de lejos clamó, hijo de David, porque él conocía la promesa que había en David de un reinado eterno que descendería de él, de ese linaje, y se cumpliría en Jesucristo, que él vendría como rey de arriba, ¿cierto? De esa descendencia, de ese linaje, y sería a través de Jesús ese reino eterno, ese juramento. Pero David debía de permanecer firme en los estatutos, preceptos, mandamientos de Dios, para que las generaciones también siguieran ese patrón de conducta, de pensamiento, de obediencia en David. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros como padres, como madres, podamos entonces conocer la Escritura a plenitud, estudiarla, indagar, obedecerla, para que nuestras generaciones sigan ese mismo pensamiento, sigan esa misma conducta de obediencia, de fe en Cristo Jesús. Importante esto. Dios le estaba dando a David una visión generacional. Uno de tus hijos será rey después de ti, y si ellos y sus hijos son obedientes a mi palabra, todos ellos serán reyes de Israel. Sabemos entonces que David fue conforme al corazón de Dios. Luego de David viene entonces Salomón. Tremendo esto. Este salmo nos confirma que a Dios le interesa que tú tengas una visión para ti y tus generaciones. De aquí que el mensaje, por eso de hoy, lo hemos titulado así: la importancia de una visión de Dios para mis generaciones. Importante eso. Segundo punto, comprendiendo lo que es una visión. Si queremos tener una visión de Dios, de ese futuro prometido para nosotros y nuestras generaciones, primero debemos entender la importancia de tener una visión para mis generaciones. Sé que los jóvenes hoy en día tienen proyectos, claro, tienen logros, tienen metas para cumplir, sí, pero yo creo firmemente que nuestra mayor visión, nuestra mayor meta debe ser el reino de los cielos. Nuestra mayor meta y nuestra mayor visión debe ser agradar a Dios en lo que Él determina y Él demanda que nosotros debemos obedecerle. Todo lo que hagamos en la tierra, esto es simplemente pasajero, esto es simplemente efímero. Todo lo que ven nuestros ojos naturales es pasajero, pero nuestra visión alcanza mucho más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Y es que yo pertenezco y mi ciudadanía pertenece al reino de los cielos con Cristo Jesús, porque mi visión traspasa lo natural, mi visión es sobrenatural. Entendamos esa parte, mis amados. Entonces, es importante que nuestras generaciones tengan una visión y se lo proyectamos a nuestros hijos a través de la Escritura. Oramos a Dios para que Dios nos revele cómo debemos conducir a nuestros hijos en esa visión, en lo que ellos están determinados: agradar a Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios, en lo que Dios muestre, en lo que vamos a servirle. Me pongo como ejemplo y como testimonio. Cuando Dios me llamó, yo no tenía muy claro en qué iba a servirle al Señor. Pero cuando me metí a hacer las escuelas, cuando me metí en ese proceso de la iglesia, entendí en esas escuelas el llamado que Dios tenía para mí. Empecé a sentir una necesidad, un hambre, una sed de la palabra de Dios, de predicar la palabra, de ir a hogares, enseñar la palabra donde había hambre y sed de la palabra. Y por eso hoy en día sigo predicando la palabra. Después de 25 años sigo entonces agradando a Dios en lo que Él determinó para mí. En un día, una visión que me dio, que estoy permaneciendo, y quiero que muchos sigan entonces esa visión que Dios tiene para ti, porque tú tienes un ministerio en el cual Dios te va a usar. Hay personas que no han formado su carácter y viven a toda hora cambiando de pensamiento. Sí, son personas que tienen como dos identidades y no tienen claro en qué le van a servir al Señor. Por todo ponen pero cuando tienen claro una visión en lo que Dios tiene para ellos y se están entonces enfocando en ese llamamiento, en esa visión, tenga por seguro, mis amados, que Dios te va a usar grandemente. Por pequeño que haya sido tu comienzo, tu principio y tu postrer estado, será muy grande. Eso lo tengo claro. Por eso, amados, cuando hablamos de visión, estamos hablando que es la acción y efecto de ver. En el contexto de la teología es la imagen
que de forma sobrenatural se percibe por el sentido de la vista y de forma imaginativa. Entonces, en ese mismo contexto es una imagen que yo estoy viendo, que aunque no la estoy viviendo, pero sé que va a llegar, porque es una visión de parte de Dios que Él tiene para nosotros. Una visión es una clara imagen mental de lo que podría ser, alimentada por la convicción, o sea, la fe, la confianza en Dios, que así debería de ser. La visión implica lo que podría y debería ser en su vida. Es saber claramente qué es lo que se quiere y estar convencido no solo de que se puede, sino de que así debería de ser. Y eso es lo que yo tengo claro, seguro, y he sido determinante en esa parte, mis amados, que desde el día que el Señor me llamó, yo tengo muy claro hacia dónde el Señor me lleva, y sé que es mayor la gloria que me espera con Él que lo que pueda vivir aquí en la tierra. Por eso mi corazón no se inclina a lo terrenal, a lo material, a los muros, a las riquezas, no. Mi tarea está en hacer discípulos. Mientras hago discípulos, Dios traerá a mi vida añadiduras. Por eso es que muchos flaquean, porque nunca se propusieron en su corazón tener el carácter de Cristo, y se enfocaron más en lo terrenal, en lo que querían, en lo que les convenía, en lo que les conviene, pero no en agradar a Dios y en parecerse a Cristo en cuanto al temperamento. Y se enfocaron en lo terrenal y perdieron. Por eso hay muchos que están fallando. Pero los que queremos hacer la voluntad de Dios, nuestro enfoque está en hacer discípulos, en ganar alma, en levantar generaciones temerosas de Dios, en que nuestra visión no es natural, es sobrenatural, porque nuestra proyección va más allá de lo natural, de lo que puedo ver naturalmente. Importante esto. Estos ojos van a limitar la visión de Dios, porque lo que mis ojos alcanzan a ver, esto es pasajero. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, veamos que en la Nueva Versión Internacional, en Génesis 50, 24 y 25, ¿qué dice? Dice lo siguiente: tiempo después José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento y les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José estaba plenamente convencido de que así debería de suceder. Porque cuando usted anda en el Espíritu, usted hace declaraciones en el Espíritu y el Señor entonces las confirma. Porque hablamos conforme a la voluntad de Dios. Antes de morir, José estaba hablando algo que no había sucedido, y así sucedió tal como lo declaró José. Porque esa es la visión que yo tengo en Cristo Jesús, de que lo que yo veo más allá se va a cumplir en el tiempo de Dios, no en el mío, porque somos erróneos, como nuestra naturaleza humana tiene errores y queremos todo rápido y no tenemos la virtud de la paciencia. Entonces aquellos que estamos en el Espíritu tenemos la virtud de la paciencia y sabemos esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Él llega justamente en el tiempo, en el minuto, en la hora que es, cuando trae la respuesta y cuando quiere que se cumpla la visión. Por eso le dijo a Habacuc: escribe la visión, declárala en tablas, porque ciertamente llegará, y aunque tardare, créelo que llegará. Porque con Dios es así, mis amados. Entonces, estaba tan seguro José de que esto, de lo que hizo jurar a sus hijos, que iban a cargar sus huesos, así sucedió. Después de que salen de Egipto, ellos llevaron entonces los huesos de José a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Tercero, ¿cómo determinar nuestra visión? Lo que sigue es definir nuestra visión de parte de Dios. Lo primero que debemos saber es que las visiones que Dios da comienzan con preocupaciones. ¿Y cómo es esto que empiezan con preocupaciones? Claro que sí. Y le voy a leer lo que dice Job capítulo 7, versículo 14. Job 7, 14. Mire lo que dice. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones.
Porque cuando Dios da visiones, nos debe de preocupar, porque es algo que el Señor nos está entregando, algo que el Señor nos está delegando, algo que el Señor nos está mostrando conforme a su voluntad. ¿Acaso no fue una preocupación de Noé cuando el Señor le da la visión del arca para que construyera esa arca? Que ahí iba entonces a salvarse él y su generación. Un pequeño remanente se pudo salvar de aquella destrucción del diluvio. Había una gran preocupación, y esa preocupación de Noé duró casi 120 años, un promedio de la construcción del arca. Pero la virtud de la paciencia esperó hasta el último momento y pudo entrar él con sus generaciones. Y su familia le ayudó entonces a establecer el plan de Dios que Dios tenía para la humanidad. Porque se había pervertido, se había descompensado de los mandamientos de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Se habían desvanecido sus propios pensamientos. Su pensamiento era de continuo en pecar. Por eso el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, destruyó la tierra, pero un remanente permaneció sobre las aguas, que fue la familia de Noé. Hoy el Señor nos está confrontando con esto, mis amados, porque el Señor me está permitiendo hablarle a esta generación de visiones, porque tal vez usted tiene una visión terrenal y es bueno, mis amados, pero enfóquese primeramente en la visión celestial, que es la que nos lleva a vida eterna. Es nuestra preocupación, nuestra visión eterna, nuestra visión con Cristo. Usted oye o ve algo que capta su atención, un pensamiento relacionado con el futuro que le crea una gran emoción, algo le molesta con respecto a cómo las cosas hoy en el rumbo a donde se está dirigiendo la humanidad, en el error en el que están cayendo las corrientes del mundo, cómo va en decadencia el ser humano en este tiempo. Nos debe de preocupar la visión de Dios. Por eso cuando Dios da visión empieza a preocuparnos, porque el tiempo se acorta. Y si los días en aquellos días no fueran acortados, los elegidos no serían entonces salvos. Por eso dice que por causa de mis escogidos los días serán acortados. Nos debe de preocupar la visión. A diferencia con las preocupaciones diarias, estas preocupaciones de parte de Dios no son pasajeras, se quedan con usted. Cada vez pasa más tiempo pensando en ellas, claro que sí. Claro que sí. Nos debe de preocuparnos. A veces hasta pierde el sueño por estas preocupaciones. Me ha pasado, claro que sí. Me preocupa el liderazgo, me preocupa la iglesia en Lagos, me preocupa la iglesia en Frailes, me preocupa la iglesia en Chinchiná. ¿Cómo están en este momento las almas? Buscando en este momento locales muy caros. Pero Dios tiene el control de todo, porque debemos, en la visión que Dios nos ha dado, mantener una cobertura, un vallado levantado a través de la oración. Que Dios guarde las almas. Muchos se han descompensado en esta pandemia. Muchos, en vez de mantenerse en firme, se han descompensado, han vuelto atrás, han cambiado de pensamiento. Otros ya quieren andar de iglesia en iglesia porque no han sabido manejar la situación, no se han sabido comportar como es. Y creen que van a encontrar una iglesia perfecta, cuando hoy en día la iglesia es usted y soy yo. No son las paredes. Donde quiera que vayas a ir vas a encontrar problemas. Pero cuando hay una visión que nos preocupa, que nos atañe, que le debemos de dar una prioridad, esa visión nos hace hombres firmes, nos hace hombres fortalecidos en fe, en convicción, en obediencia de que el Señor nos usa y de que es mayor lo que Dios tiene para nosotros. Y mientras hacemos su voluntad, las añadiduras van a llegar. De eso lo tengo claro, mis amados. Yo lo tengo claro. Por eso, a veces hasta se pierde el sueño por estas preocupaciones de la visión de Dios. Y a veces muchos dicen que no son capaces, que eso no es para mí, que no son capaces. Pero los que están firmes en Cristo hacen que se cumplan. Por eso, mis amados, las preocupaciones, sí, cuando vienen de Dios,
Esas preocupaciones no me roban la paz, sino que me llevan a ser fructífero en mi preocupación para que el plan de Dios se establezca aquí en la tierra, para que sus proyectos y visiones se cumplan aquí en la tierra. Por eso es tan emocionante la historia de Nehemías. Me fascina cuando Nehemías recibe la noticia de los que quedaron de allí, que quedaron en gran afrenta cuando Jerusalén fue destruida, los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Cuando vienen aquellos remanentes y le traen entonces noticia a Nehemías, me gusta porque Nehemías dice que entró en duelo, dice que se sentó, reflexionó y ayunó por varios días. Porque ya el Señor le estaba colocando en Nehemías de ir a reconstruir Jerusalén. Y esa preocupación hizo que él se preparara en el espíritu, en oración, en ayuno, en intimidad. Y que con esa gracia iba a ir donde el rey. Él tenía que estar preocupado de entrar con un rostro entristecido delante del rey, porque podría ser muerto. Entrar con el rostro decaído, triste delante del rey, eso podría darle muerte. Pero como iba lleno de la presencia de Dios, en oración, en ayuno, entonces el mismo rey que tiene Nehemías, ¿qué quieres que haga por ti? Dios le abre esas puertas. Dios, a través de esa gracia, le da entonces al rey todo lo que necesitara para el viaje y para ir a reconstruir Jerusalén. Por eso, mis amados, las visiones de Dios nos deben de preocupar. ¿Cuántos hoy en día han recibido visión en el altar, en servirle a Dios? ¿Cuántos Dios los ha querido usar, pero todavía no quieren dejarse usar? Por eso esas personas que no se quieren dejar usar se vuelven tóxicas en la iglesia y se van más bien a andar iglesias, a enfermar otras iglesias, porque si no es capaz de sanar, de hacer algo en la iglesia donde nació, entonces se van a otras iglesias a contaminarla, porque no tienen visión, no tienen carácter, no quieren cada día parecerse al Señor Jesucristo. Tremendo esto. Y Nehemías 1, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Porque la visión nos tiene que confrontar en ser herramientas útiles para Dios. Un solo hombre se atrevió de ir a reconstruir Jerusalén. ¿Cuántos hombres dentro de la iglesia, cuántas mujeres dentro de la iglesia tienen un gran potencial, pero no se quieren dejar usar? Quieren simplemente divagar iglesias y llegando a otros lugares a hacer lo que quieren, lo que les conviene, más no lo que Dios los ha llamado a hacer. Por eso hay mucho ministerio por ahí frustrado, como cabra brincando de iglesia en iglesia, pero que no son fructíferos donde llegan. Triste esto. Por eso, lo que oyó, vio mentalmente, le hizo estremecer su corazón y se convirtió en su más grande preocupación. Después vio la oportunidad de hablar con el rey Artajerjes, que era jefe, porque él era el copero del rey. En el versículo 5 dice lo siguiente, capítulo 2, versículos del 2 al 5, dice lo siguiente. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió? Porque él no podía entrar triste delante de la recámara del rey. Temió en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si he hallado gracia delante de ti, envíame a la ciudad de mis padres y yo la reconstruiré.
Porque eso es lo que hace un siervo cuando anda en el Espíritu y se prepara en el Espíritu. Se deja usar para reconstruir lo que se ha caído. ¿Cuántos ministerios están caídos dentro de la iglesia? Y hay muchos que tienen conocimiento de palabra. Pueden levantar, pueden estimular, pueden aconsejar, pero no quieren dejarse usar. Están simplemente dentro de la iglesia cuestionando todo, señalando todo, criticando todo, pero no se dejan usar. Tremendo esto. Aquí comenzó la visión de Nehemías de reedificar los muros de Jerusalén, conforme a la definición de visión. Él se había hecho una clara imagen mental de cómo podrían quedar los muros restaurados, alimentado de una convicción que lo hizo hasta llorar, tremendo, de que así debería ser restaurados los muros. Las visiones de Dios siempre empiezan por una gran carga en nuestros corazones. Carga en nuestros corazones. Por eso he hecho 3 institutos como un líder espiritual, preparándome para ser una persona que donde quiera que no haya iglesia, Dios me permita restaurar, levantar iglesia, como un sembrador de iglesias. Por eso yo me identifico cuando llego a una vereda donde hay hambre de la palabra, cuando llego a fincas, cuando llego a barrios que hay hambre de la palabra. Y quiero llegar allí a reconstruir lo que un día tal vez se arruinó, se cayó. Porque Dios nos ha llamado a ser reedificadores, restauradores de portillos. Entonces, mis amados, tremendo esto. 4, vamos a ver características de una visión de Dios. Y vamos a enseñarles 5 características más representativas de cómo es una visión de Dios, para poder edificar lo que es una visión de Dios. Y no solo nuestras ganas de hacer algo para el Señor. Primero, ¿cuáles son esas características de una visión para Dios? Primero, se convierten en un imperativo moral, que no es de hombre, es de parte de Dios. Cuando se habla de un imperativo moral, está hablando como de una orden, porque es el Señor que nos habla en imperativos: ir y hacer discípulos. Cumple la visión que se te ha dado. Si Dios ha empezado a pintar un cuadro de lo que debería ser su corazón, con el tiempo va a comenzar a sentir que de no lanzarse a realizarla, que de no hacerla, entonces de no realizar lo que Dios te ha llamado a hacer, equivaldría a un acto de desobediencia. Por eso, mis amados, me enfoco mucho en esto de muchos que han sido llamados, muchos que Dios les ha dado visiones, pero no quieren hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. He encontrado gente muy emocionalista: pastor, esté tranquilo, pastor, vamos a hacer esto, pastor, vamos a hacer aquello, pero simplemente son emocionalistas. Porque cuando les pasa algo se les olvida todo lo que un día el Señor les habló y lo que un día se propusieron hacer para Dios. Nunca de lo que hagas en la iglesia será para el pastor. Todo lo que tú hagas será para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todos somos miembros funcionales de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Tremendo. Entonces, primero se convierte en un imperativo moral en nuestra vida. Toda visión de Dios termina en Dios. Claro, porque Él da la visión, pero se termina en Él mismo. Por eso toda visión está relacionada con Él. Sí, todo plan maestro en una visión se realiza en Dios. Toda visión termina en Dios, en sus planes para esta generación. Tercero, Dios siempre dirige sus visiones. Siempre que Dios da una visión, Él siempre la dirigirá. Por eso cuando le dio la visión a María, ¿quién dirigió la visión que Dios le dio a María a través del ángel? Dios mismo tomó el control, la visión de María de traer el Salvador a través de una virgen. Pero como José estaba para desposarse con ella y Dios no frustra a sus hijos, también le dio la visión al ángel para que se la diera a José, de que estuviera tranquilo de que Dios tenía el control de todo. Por eso Dios tiene el control de las visiones.
Por eso cuando el ángel le dio a María la visión, ella tal vez en ese momento simplemente preguntó, ¿y cómo será esto? Porque todavía yo no he conocido varón. Y el ángel simplemente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y reposará en ti. ¿Sí? Y que ella iba a ver con sus propios ojos lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso María preguntó cómo sería esto de tener un hijo de Dios en su vientre, si no tenía esposo. Y el ángel le dio la respuesta, Dios lo hará, porque para él no hay nada imposible. Siempre que Dios le dé una visión, usted descansará en que Él mismo se la dio, en que el mismo que dio la visión, Dios la va a dirigir y va a ser el propósito en su voluntad de que se cumpla. Claro que sí. Dios le dio a Moisés la visión y lo dirigió todo el tiempo. David no tuvo que decidir cómo quitar de en medio a Saúl, porque Dios dirigió todo esto. Cuando Dios multiplicó los 5 panes con 2 peces, Dios dirigió todo porque era su voluntad. Comprendamos esa parte, mis amados. Importante esto. Por eso comprendamos otro punto importante. La visión te la comunicará el Espíritu Santo. Cuando más cerca estés del Espíritu de Dios, más claro oirás su voz. En Hechos capítulo 2, versículos del 15 al 18, dice lo siguiente: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El Espíritu Santo ya ha sido derramado desde el Pentecostés, claro que sí, hace casi 2000 años. Las visiones y los sueños de Dios son entregados por el Espíritu Santo. Acércate a Él si quieres recibir la visión de Dios para tus generaciones. Mientras más sensible, mientras más busques la presencia de Dios, claro que más bien te va a ir, porque el Señor... verás que tu corazón tiene una buena actitud de buscar su presencia, de estar comunicándote con Él, de ser sensible y obediente, de estar alimentando tu fe. Y entonces el Espíritu de Dios te va a usar, te va a dar la visión para que se cumpla en ti y en tus generaciones. Porque como lo decía en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que yo le mostré a Abraham se cumple en sus generaciones, porque fueron hombres fieles, fueron hombres de fe, fueron hombres obedientes, fueron hombres de altares. Tremendo esto, mis amados. Entonces, otro punto clave, 5, debe estar dispuesto a morir por esa visión. Debemos de estar dispuestos a morir por esa visión. Antes de recibir la visión debes estar dispuesto a decir: heme aquí, Señor. Por eso el éxito de una visión inicia con esta frase: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, para que soy bueno. Heme aquí, Señor, en que me quieres usar, en que crees, Señor amado, que no te voy a fallar. Heme aquí, Señor, es la mejor frase que tú le puedes decir al Señor ahora que Él te está hablando de visión. Heme aquí, Señor. Dios no te dará una visión para vivir si no estás dispuesto a morir por ella. Ten en cuenta esa frase, mis amados. Dios no te dará una visión para vivir si no estás dispuesto a morir por ella. Porque el llevar la cruz significa rechazo, vituperio, muerte. En Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías le dijo: heme aquí, Señor. Como quien dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres conmigo? Aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo, Señor. ¿En qué me quieres usar? ¿En qué soy bueno? Abraham dijo: heme aquí, Señor. Samuel dijo: heme aquí, Señor. Ananías dijo, cuando Dios se le apareció en visión: heme aquí, Señor. Después Dios le dijo que fuera a orar por Saulo de Tarso. Y aunque Ananías no quería hacerlo porque él había escuchado que era un hombre malo, Saulo de Tarso, pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento útil me es este. ¿Cuántos instrumentos
inútiles, Dios ha querido usar para su gloria y para su honra, para levantarlos, pero no se han querido dejar usar. Yo era un siervo inútil que andaba en el fango, que andaba revolcándome en el pantano del mundo, pero Él de allá me escogió, Él de allá me sacó, Él me colocó sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo para adorarlo, exaltarlo y bendecirlo, y puso palabra en mi boca para predicar su palabra. Qué bendición esto, mis amados. Entonces, la visión de Dios siempre implica riesgo y sacrificio. Entendamos eso. La visión de Dios siempre implica riesgo y sacrificio. Y quinto, la visión de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, el más grande, heme aquí, Señor, fue del Señor Jesucristo. Los otros hemes aquí hicieron eco en la Biblia, pero el mayor y más grande, la mayor grande frase fue de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al Padre: heme aquí, Señor. De la historia de la humanidad lo pronunció nuestro Señor Jesús. Tú y tus generaciones formaron parte de la visión de nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo: Padre, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Para qué soy bueno? Lo sostuvo en la cruz. A Él no lo sostuvieron los clavos en la cruz del Calvario. A Jesús lo sostuvo la visión de Dios en el amor por ti, por mí y por nuestras generaciones. Por eso Juan 3:17 lo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Importante esto. Esa fue la visión que Dios le dio a su Hijo unigénito. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta fue la visión que Jesús compartió a sus discípulos. Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso cuando Él entró a Jerusalén, vio las multitudes, sintió compasión de ellas, porque andaban dispersas como ovejas sin pastor. Y el Señor hoy te está hablando de visión. Hoy el Señor te quiere revelar una visión a ti, mi amado, mi amada. Joven que me escuchas, no siga más claudicando entre dos pensamientos. Déjate usar, porque el Señor te está hablando. Deja de estar en las emociones, haciendo lo que quieres, lo que te conviene, lo que te place. Quédate en un solo lugar, echa raíces y empieza a dar fruto. Gloria al Señor por esto. Por eso Jesús en Mateo 26:39, antes de ir a la cruz, ¿qué hace Jesús? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Por eso muchas veces yo he querido salir corriendo de estos lugares, porque soy un ser humano. A veces me he sentido decepcionado de muchos que les he ayudado por años, pero luego me han dado la espalda. Pero el Señor dice: sigue, sigue, porque tú lo estás haciendo para mí. No lo estás haciendo para el hombre terrenal, porque el hombre terrenal es desagradecido. Todo lo que tú haces para mí, yo te voy a recompensar. Porque un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Por eso todo lo que hago, lo hago para mi Señor, porque sé que es mayor la gloria que me espera con Él. Gloria al Señor por esto, mis amados. Entonces, esta fue la visión que lo sostuvo alineado a los planes de Dios hasta lograrlo. Esa fue la consecuencia de su heme aquí, Señor, del Señor Jesucristo. Esa fue la frase que hizo eco en el Señor Jesucristo, que estaba ese heme aquí, Señor, alineado con el Padre, con su voluntad. Tremendo. Tu visión te deberá hacer que permanezcas alineado a los planes de Dios para ti y tus generaciones. Tu visión te deberá hacer permanecer alineado a los planes de Dios para ti y tus generaciones. Tremendo esto, mis amados. Es tiempo de establecer la visión de Dios en tu vida, en tu familia, en tu generación. En la iglesia el Señor ya nos ha dado una visión. Trabajemos juntos realizando esa visión del Señor, de ser una iglesia de crecimiento sostenido, de avance, de alcance mundial, que provea el desarrollo y el potencial en cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso aquí queremos que avancen, que crezcan, que se desarrollen y que sean útiles en el cuerpo de Cristo.
Vamos a orar y a darle gracias al Señor y a decirle: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Dile: Señor, hoy quiero buscar, Señor amado, con ansias tu palabra, tu voluntad, la visión que tienes para mí, para mi generación. Dile: Señor, hoy tú me has confrontado con la palabra, hoy tú me has confrontado con la visión. Dile: Señor, perdóname porque me he enfocado más en lo terrenal que en lo tuyo. Dile: Señor, de ahora en adelante quiero hacer tu voluntad, pero ayúdame, porque en mis fuerzas no soy capaz, pero contigo lo voy a lograr, porque tu visión es eterna, no es pasajera. Dile: Señor, gracias por tu palabra, me apropio de ella en este momento. Dígale: Señor, dame la revelación conforme a tu voluntad, muéstrame tu voluntad, porque hoy estoy dispuesto a decirte: Señor, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dile: Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo esta generación que escuchó esta palabra, Señor, y que la ponga en práctica. Gracias, Señor. Amén, oh Dios, amén y amén. Que la paz del Señor les continúe bendiciendo. Recuerden que aquí ya empezamos los cultos, los estamos esperando. Suelte todo temor. Aquí estamos cumpliendo todo el protocolo y déjese usar para el Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo.